Bienvenidos a un video más de la unidad 5 de SMATE noveno grado. En esta ocasión estudiaremos el tema 2.3, tercer criterio de semejanza de triángulos. El inicio nos dice, los triángulos A, B, C y D, E, F tienen un ángulo correspondiente congruente y los lados adyacentes a este ángulo son proporcionales a razón 1:2. Nos pregunta, ¿son semejantes? Veamos la solución. Con un compás se toma la medida del lado CA y se verifica comparando con FD que el lado CA es la mitad del lado FD. Luego tenemos que CA entre FD es igual a 1/2, puesto que CA es la mitad de FD. Es decir, que los triángulos tienen sus lados homólogos proporcionales. Por el primer criterio de semejanza, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. La conclusión nos dice que el criterio lado-ángulo-lado, si dos triángulos tienen un ángulo correspondiente congruente y los lados adyacentes a este son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. El criterio de semejanza de triángulo dice que dos triángulos son semejantes si cumplen al menos una de las siguientes condiciones. Veamos la primera. Nos dice sus lados correspondientes son proporcionales. Este es el criterio lado-lado-lado. Tenemos donde A es AD, como B es AE y C es AF. Luego, el segundo nos dice que dos pares de ángulos correspondientes son congruentes. Este es el criterio ángulo-ángulo. Tenemos que el ángulo B es igual al ángulo E y el ángulo C es igual al ángulo F. Y finalmente tenemos el tercero, donde nos dice que un par de ángulos correspondientes es congruente y los lados adyacentes son proporcionales. Este es el criterio lado-ángulo-lado. Tenemos entonces que el ángulo B es igual al ángulo E y A es AD como C es AF. Veamos el ejemplo. En los siguientes triángulos, los ángulos C y E son congruentes. Pregunta, ¿cuál debe ser la longitud del lado CA para que el triángulo ABC sea semejante al triángulo DFE? Tenemos entonces que, como ya tienen un par de ángulos correspondientes congruentes, el ángulo C y el ángulo E, entonces para que sean semejantes, los lados adyacentes a estos ángulos deben ser proporcionales, es decir, se sustituyen los valores para encontrar CA. Tenemos entonces que BC entre FE es igual a CA entre ED. Sustituimos 12 en BC, 16 en FE y 24 en ED. De tal manera que nos queda 12 entre 16 es igual a CA entre 24. Despejamos CA, 24 que está dividiendo pasa a multiplicar al miembro izquierdo. De tal manera que tenemos 24 por 12 entre 16. Multiplicamos 24 por 12. Esto es igual a 288. Por lo tanto, CA es igual a 288 entre 16. Dividimos 288 entre 16 es igual a 18. Por lo tanto, CA es igual a 18. Decimos entonces que la longitud del lado CA debe ser 18 centímetros para que los triángulos ABC y DEF sean semejantes. Bien chicos, espero que el video les sirva de mucho. Ahora les corresponde a ustedes resolver lo que les pide el lápiz. Bendiciones.